Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a la Clínica de Agilidad. Hoy estamos de vuelta después de un periodo de vacaciones. Primer video del 2025. Feliz año para todos y felices que sea un año espectacular para todos en sus trabajos y en su diario vivir, en sus familias. Les deseo que sea un año exitoso para todos. ¿Ya? Perfecto. Bueno, ¿qué les traigo hoy día? Hoy día les traigo un tema bien importante y algo que me ha sucedido en varios equipos. Ustedes saben que yo soy Agile Coach en una empresa y me ha surgido este tema en varios equipos. En donde uno cuando entra como Scrum Master, es súper importante hacer un análisis inicial. O bien cuando tú estás en curso con el equipo, llevas un tiempo y quieres ajustar algunas cosas. Mira, siempre cuando uno está llevando un framework ya de trabajo, como Scrum por ejemplo, es importante siempre volver a analizarlo. Porque he visto en muchos equipos que siempre pasa que todos vamos en el vorágine del día a día. Es bueno parar un poco y mirarse cómo están, ¿ya? Los equipos siempre van retrocediendo en algunas cosas. Y uno como Scrum Master o como líder de un equipo, uno puede hacer esto constantemente. Una vez al año. Es importante al iniciar el año porque partimos un año renovado, partimos un año después de las vacaciones, cuando todos ya vuelvan de vacaciones, ustedes pueden llegar y hacer esta actividad con los equipos. Dense una hora y media con el equipo para poder analizar todo esto y analizar cómo están haciendo, cómo están llevando su framework, y eso es súper importante. ¿Ya? Aquí me refiero con esto, miren. Y aquí ustedes ven que tengo el framework Scrum, ¿cierto? Y este framework Scrum claramente tiene un montón de cosas que es bien ambiguo. Y aquí yo les traigo todo lo que podrían analizar en los distintos pasajes de este framework. ¿Ya? Es importante la dinámica, cómo la hago yo con los equipos. Es que ustedes vayan, pongan el framework, ¿cierto? Y vayan desde el inicio hasta avanzando en el análisis, ¿ya? Ustedes le pueden generar un mural o un Miro, ¿cierto? Al equipo con este flujito. Si necesitan hacerlo, me escriben por el mail, en la caja de comentarios o en la descripción del video están todos mis contactos para que puedan escribirme, ya sea por LinkedIn, por mail, y ahí nos vamos contactando por WhatsApp y les voy explicando. Y les puedo compartir este template para que ustedes lo tengan, ¿ya? O bien le sacan una foto aquí, yo voy a apagar mi cámara en un segundo, mire, voy a apagar mi cámara, si quieren le sacan una foto, ahí, 1, 2, 3, listo. Bien, entonces, efectivamente, ustedes pueden tomar esta foto o bien me piden el template y lo pegan ahí en un mural, ¿ya? Fijo. Y que vayan poniendo, el mismo equipo vayan poniendo posit en los distintos lugares donde uno va analizando, ¿ya? Perfecto. Entonces, por ejemplo, si ustedes están en el equipo y ustedes llegan y dicen, perfecto, vamos analizando desde el inicio. ¿Qué es lo que hay antes del framework, ¿cierto? Antes del Product Backlog o con el Product Backlog. Es todo esto, en donde ustedes van viendo cómo está tu portafolio. Es decir, cómo está tu estructura de portafolio. Es decir, qué es lo que hay, cómo tienes estructurado las épicas, historias de usuario, future, tareas, los tasks, ¿cierto? ¿Cómo tienes estructurado eso? ¿Está bien estructurado? ¿Lo tienen? ¿No lo tienen? En base a ese portafolio, el equipo puede generar un roadmap respecto a esto. El roadmap es súper importante porque el roadmap te da la visión del avance. Ya sea el roadmap como roadmap, ¿cierto? O bien como un story mapping. Ustedes pueden en su equipo generar un story mapping. Estamos generando ese story mapping. ¿Qué podemos hacer para poder tenerlo? ¿Por qué? Porque al tener un roadmap y una proyección hacia adelante de todas las historias de usuario que van a pasar por el equipo, efectivamente nosotros podemos ver que podemos ir
hacia los stakeholders a decir, mira, nos queda esto, vamos en tanto porcentaje del proyecto completo, nos hemos planificado en los 3 próximos sprints, estas son las historias que tenemos. Entonces es súper importante generar un roadmap, es súper trascendental. Fíjense que al tener un portafolio con esa estructura, nosotros podemos ver qué historias de usuarios vamos poniendo en los siguientes sprints. Y eso es súper importante para poder poner la proyección y poder darle tranquilidad a esos gerentes, a esos stakeholders que nos pagan el equipo. Entonces es súper importante mostrar eso, ¿ya? ¿Cómo está la estructura de las historias de usuario? Acá, ¿cierto? Es súper importante eso. Si es que tienen la estructura correcta, si es que están implementando Invest, si es que están implementando los criterios de aceptación, si es que los criterios de aceptación son correctos para hacer realmente las pruebas que se tienen que hacer a esa historia de usuario, es súper importante analizar si es que lo estamos haciendo bien, ¿ya? Perfecto. Y cuando ustedes vayan identificando, yo siempre le pongo un círculo rojo a lo que nos falta, ¿cierto? Entonces le voy poniendo un círculo rojo para después hacer un plan de acción en donde vamos haciendo varias sesiones en el futuro de todo lo que vayamos identificando en esta actividad, y la gente puede ir poniendo post-it acá, puede ir poniendo post-it diciendo, oye, mira, nos falta esto, tenemos esto, pero nos falta esto, pongo otro post-it acá, mira, nos falta esto, y así, ¿ya? Es un poco la actividad, y es súper entretenida porque prácticamente analizamos todo lo que estamos haciendo, ¿ya? Bien, entonces, vamos a seguir, ¿ya? Y aquí otra cosa que pueden analizar son los refinamientos. ¿Cuándo estamos haciendo los refinamientos? Yo siempre recomiendo, y aquí en la clínica tenemos un video sobre los refinamientos y de qué se trata y cómo hacerlo, ¿cierto? Y los refinamientos ustedes lo pueden hacer, yo siempre recomiendo hacerlo una vez por semana, los días miércoles a primera hora, ¿cierto? Una hora semanal, ¿ya? En donde vamos a analizar todas las historias de usuario o dividir las historias de usuarios que están más abajo en la prioridad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que viene en el siguiente sprint o en los siguientes sprints, no lo que estamos en curso, ¿cierto? Perfecto. ¿Cómo está nuestro product backlog? Y aquí, con todo lo que analizamos antes, con todo lo que les comenté, ya podemos analizar si es que tenemos un buen backlog, ¿cierto? O si nos faltan historias de usuario, o si tenemos déficit de historias de usuario o de épicas, ¿cierto? Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque el product backlog es vida para el equipo. O sea, si no hay product backlog, no hay equipo. y los stakeholders, los que pagan el proyecto, obviamente van a decir, ¿para qué tengo este equipo? Si no, en realidad no tienen backlog y no sé qué están haciendo, no sé qué van a hacer, ¿cierto? Perfecto. En este tema, ¿hacen un pesaje de historias de usuario? ¿Cómo están pesando las historias de usuario por Planning Pocket, tallas de camiseta, Fibonacci, un montón de cosas? Si es que también podemos analizar qué herramienta estamos ocupando, si es que es la herramienta correcta. Muchas veces podemos ocupar la herramienta en Jira, ¿cierto? Que también en la clínica tenemos un video de cómo hacer el Planning Pocket en Jira, ¿cierto? Tenemos el Jira, tenemos la Azure DevOps, ahí tienen algunas aplicaciones, pero muchas veces en las empresas no tienen pagada esa licencia para poder tener esa aplicación. Por ende, tenemos esa dificultad. Yo lo he hecho hasta en Excel, hasta en Mural, ¿ya? En donde vamos haciendo el Planning Pocket, ¿ya? Perfecto, tenemos pivote. ¿Qué es el pivote? El pivote es una historia pequeña, una historia que es conocida por todo el equipo, en donde nosotros vamos diciendo, la pesamos y dejamos el pesaje de esa historia de usuario. Pequeña, conocida por todos. Y esa historia de usuario conocida por todos, nosotros la pesamos entre todos. Y ese es el pivote, que nos sirve para pesar. ¿Por qué? Porque para decidir el pesaje. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos una aplicación que es, por ejemplo, un formulario de contacto, que tiene el envío de mail, no sé, o la suscripción al newsletter, ya. Esa funcionalidad o esa historia de usuario, que es un pivote que es muy pequeño, pero se tiene que probar, se tiene que desarrollar, ¿cierto? Y todos sabemos y la pesamos. La tenemos pesada ahí como un pivote. La tenemos guardadita. Cuando estamos haciendo el Planning Pocket, nosotros tenemos el pivote para poder decidir si es que cae antes o después. Y ese pivote puede pesar 3, por ejemplo, 3 puntos de historia. Si cae antes, pesa menos de 3 o 3, ¿cierto? Y si cae después, la que seleccionamos para pesar, ¿cierto? La comparamos con el pivote y decimos cuántos pivotes es. O cae después del pivote. Perfecto, entonces pesa más de 3. Entonces, en ese sentido, ideal también es que sea, no sé, en algunos equipos lo he hecho con pivotes que pesan 1,
con la mínima pesaje de historia de usuario o con la mitad, ¿cierto? Entonces, en la mitad es un pivote y en el mínimo es como cuántos pivotes pues es lo que estamos pesando, ¿cierto? Bueno, si tienen el pivote o no, perfecto, hagamos en el plan de acción vamos a hacer una actividad para poder definir el pivote. Pasémonos a la planning. Los pasos de la planning. ¿Cuáles son los pasos que estamos haciendo en la planning? Entendamos que los pasos que yo siempre recomiendo en la planning son que el Product Owner explica las historias de usuario al equipo. El equipo entiende, si no entiende, pregunta todo. El Product Owner responde todas las preguntas. Levantamos riesgos, levantamos impedimentos, levantamos lo técnico que tiene que tener esa historia de usuario. Por ende, ya tenemos analizado todo para poder pesarlo. Cuando todos lo entienden y todos saben y vemos que tienen la mínima incertidumbre posible, lo vamos a pesar, ¿ya? En la planning se hace el pesaje. Y el siguiente paso en la planning es tomar las historias de usuario que sí nos vamos a comprometer, que caben en un sprint de 2 semanas o de 3 semanas, dependiendo de lo que tenga el equipo, y hacemos el compromiso, ¿cierto? Nos comprometemos con eso para el primer sprint. Es decir, ese es un conjunto que nosotros, de historias de usuario que nosotros seleccionamos, pasa a ser parte del sprint backlog, ¿ya? Y definimos un goal, que es el objetivo del sprint, que es una frase en donde yo le pongo ahí el objetivo del sprint. En algunos equipos también le hemos puesto nombre al sprint, que le ponemos nombres de, no sé, nombres de cerveza o nombres de lo que sea, ¿ya? O de animales o lo que sea. El sprint Toro Bayo, por ejemplo, es una cerveza aquí en Chile. Perfecto. Bien, y revisamos también, podemos revisar dentro de este análisis si tenemos el definition of ready y el definition of done, que está acá, ¿cierto? Definition of ready, definition of done. Definition of ready es un checklist, ¿cierto? Tengo también videos en la clínica que pueden revisar de qué se trata y cómo construirlo, que es un checklist que decimos que cuando es como una aduana, ¿cierto? Es como decir, perfecto, yo digo que una historia de usuario está preparada para entrar al sprint cuando cumple todos estos requisitos, ¿ya? Que tiene al menos un refinamiento, que cumple con el invest, ¿cierto? Y un sinfín de cosas. Tiene los criterios de aceptación, tiene la historia de usuario con la estructura adecuada y un montón de cosas. Está priorizada y todo el tema, ¿cierto? Perfecto. Ya estamos en el sprint backlog. Imagínense, ya vamos avanzando en el framework y vamos analizando un montón de cosas. Entonces, sigamos. Inicia el sprint, ¿cierto? Inicia el sprint acá. ¿Cómo está nuestro board? Nuestro flujo, ¿cierto? Tenemos un flujo en el board, ¿cierto? Que to do with done es el básico, pero tenemos nuestro board representa el trabajo que hacemos, ¿cierto? Tiene el flujo concreto de lo que estamos haciendo dentro de un sprint. Es decir, desarrollamos, probamos, revisamos, no sé, está en bloqueo, también tenemos un estado de bloqueo, lo necesitamos en el board. ¿Es representativo de nuestro trabajo diario? Buena pregunta. Los roles, ¿tenemos claros todos los roles? ¿Todos tenemos claros los roles del equipo? Hay una actividad que la pueden buscar en la clínica que se llama analizar los roles del equipo, ¿ya? Y ese es súper importante porque muchas veces nosotros no sabemos o no tenemos claro o todos no tenemos la misma definición del rol que estamos haciendo. Entonces es súper importante definirlo y acordarlo en el equipo. Hay actividades para eso, lo tenemos en la clínica. Por otro lado está la negociación del scope change. Por ejemplo, ¿qué es el scope change? El scope change es cómo está en la negociación. Eso podemos analizarlo dentro del sprint. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos ver que los gerentes o los stakeholders llegan con peticiones al sprint una vez que nosotros ya hicimos el sprint goal y ya nos comprometimos con algo y estamos en curso con el sprint. Y llegan a ponernos algo urgente, ¿cierto? Que nos puede romper el sprint. O nos agrega más trabajo y podemos estar peligrando en el cumplimiento del goal, ¿cierto? Perfecto, entonces, ¿cómo está esa negociación? ¿Hacemos negociación realmente o recibimos todo? ¿Se nos rompen algunos sprints? Ese scope change es importante analizarlo porque yo puedo analizar cuántos puntos de historia son los que me comprometí, cuántos puntos de historia son los que se me agregaron y cuántos puntos de historia son los que se removieron.
¿cierto? ¿Por qué? Porque yo como Scrum Master y como equipo, nosotros tenemos que ir a conversar con ese stakeholder que nos está pidiendo algo. Ok, te recibo esto, es agregado, ¿cierto? Al equipo, pero te devuelvo esto, es remove, ¿cierto? Entonces es importante hacer esa negociación. Te recibo esto, pero no te voy a cumplir con esto. ¿Se entiende? Entonces y eso hay que declararlo en el minuto en que llega y hacer esa negociación. Pero antes de hacer esa negociación arbitraria como Scrum Master, yo lo que hago siempre como Scrum Master es ir a conversar con el equipo, le planteo el caso, qué es lo que devolvemos, qué es lo que no vamos a poder terminar para recibir esta urgencia, ¿cierto? Esa negociación protege mucho al equipo, protege mucho la visibilidad que tiene y la visión que tienen los gerentes del cómo es este equipo que estamos en curso, ¿ya? Perfecto, ya estamos en el sprint, analicemos la daily. La estructura de la daily es correcta, el tiempo que le dedicamos a la daily es correcto, nos es de valor, todos llegan a la hora, analicémoslo, ¿cierto? Pongamos posit ahí de los problemas que tenemos. El definition of done es un checklist, al igual que el definition of ready, pero analizamos las historias de usuario que están saliendo del sprint. ¿Están realmente terminadas? ¿Cumple con los criterios de aceptación? ¿Tiene el OK de QA, por ejemplo, el OK de arquitectura? Perfecto. Todo ese checklist es la aduana para que pueda una historia de usuario decir, el equipo decir que realmente está terminada. ¿Ya? El sprint review. ¿Hacemos sprint review? ¿No hacemos sprint review? ¿Le vemos el valor? Las definiciones del sprint review las tomamos. Hay definiciones, se extraen feedback del sprint review. Y ese feedback se incorpora al product backlog. Se incorpora. ¿Lo estamos incorporando? ¿Lo estamos considerando? ¿Se transforma en historias de usuario? Es súper importante ver ese nutriente que tiene el product backlog desde la sprint review, que es súper importante. ¿Ya? Sigamos. De aquí hay una flechita para acá, ¿cierto? Que se hace la retrospectiva, o puede hacerse la retrospectiva desde el incremento, desde el paso de producción. Vamos al incremento. Tenemos una cajita de incremento. ¿Qué es la cajita del incremento? Ese es algo simbólico, pero efectivamente es algo que tenemos que analizar. ¿Sabemos que es un incremento como equipo? ¿Lo tenemos claro? Ahí tenemos que analizar también si es que estamos dejando ahí ciertos componentes para que en algún minuto nosotros podamos decir que el incremento ya tiene temas suficientes para pasar a producción. Entonces vamos acumulando ahí términos de historias de usuario terminadas, historias de usuario terminadas, hasta que se genera ya un paso de producción que es viable para pasar a producción y que es funcional, ¿ya? Muchas veces puede no ser funcional, pero efectivamente tenemos que ver que vamos acumulando en algún lado las historias de usuario terminadas que van construyendo un release para poder pasar a la producción. Acá podemos analizar también en el equipo el paso de producción. Muchas veces en muchos equipos el paso de producción es muy tortuoso, es muy burocrático. Entonces tenemos que ver que ese paso a producción o ese proceso de paso a producción está bien afinado, ¿ya? Eso es súper importante analizar también dentro de esto. Vamos para arriba. La retro. ¿Hacemos retro? ¿No hacemos retro? ¿Es de valor para nosotros? ¿O siempre conversamos las mismas cosas? Muchas veces pasa eso. En la clínica también tenemos una descripción de la retro que es súper interesante. Pero es lo más importante de las retrospectivas es esto que está arriba, que es un Kanban de la retro. Yo siempre tengo un Kanban aparte del board, del Kanban board de acá, o el del Scrum board de acá, ¿cierto? Del sprint. También tengo un Kanban de la retro, que lo vamos analizando retrospectiva a retrospectiva. Y dejamos en to do todas las cosas que tenemos que mejorar, ¿ya? Y eso es muy importante, tener ese Kanban de la retro, porque nos hace un orden y hace que no se nos escapen las cosas, ¿ya? Es importante tener eso. ¿Por qué? Porque también le puedo dejar responsables a cada una de las cosas que caen en el to-do, de ese to-do with done, ¿cierto? De ese Kanban. En donde en cada retro vamos viendo lo que está en to-do y vamos viendo y dejando responsables. Yo siempre recomiendo que no se estresen resolviendo todo de la retro. Siempre pero sí en cada sprint poder liberar al menos o dejar terminado una de las cosas. Comprometernos a mejorar en una de las cosas identificadas en la retro, al menos en una, ¿ya? Pero en cada sprint por lo menos tenemos que llegar a la otra retrospectiva
con un avance de ese Kanban, si no se van a ir acumulando cosas. Cuando no tenemos este Kanban y no ponemos responsables y no nos comprometemos con al menos una, resolverla en el sprint que viene, ¿cierto? Que va a partir después de la retro. Me ha pasado en algunos equipos que siempre conversan lo mismo. Siempre conversan lo mismo. Siempre son las mismas cosas y los mismos detalles. Y es importante también, hay otro video en la clínica que se llama la Big Retro, ¿cierto? Que es de fin de año. Que es súper importante hacerla porque ahí también digo que es súper importante cuando generar en todas las retros, guardar las cosas, ¿cierto? Todas las retros. Y revisar hacia atrás cómo ha sido la evolución del equipo y mostrársela al equipo, porque la evolución siempre hay cuando uno hace retrospectivas. Incluso uno puede hacer retrospectivas personales. Eso también es importante. ¿Ya? Y último tema que quería mostrarles en este video para este análisis, para esta actividad que es súper potente, estamos analizando el completo del equipo, es las métricas. ¿Ya? Si tenemos métricas, no tenemos métricas, vamos generando algunas métricas. Tengo un artículo en LinkedIn, no sé si lo pueden buscar, que que tengo una clasificación de métricas. También tengo un video, creo, en la clínica, en donde ustedes pueden ver una clasificación de métricas y poder implementarlas. No es difícil implementar métricas, solo hay que tener historia. A mí, un jefe en algún minuto me dijo que registrara todo, hasta que cuántos issues detectó el QA en cada sprint. Cuántos issues se nos pasaron a producción, no sé, una métrica de NPS, ¿cierto? Del cliente, o INPS, que es los promotores y detractores de dentro del equipo, con el flujo que estamos llevando, con el equipo mismo. Entonces, hay un montón de métricas y una clasificación de métricas que lo pueden buscar en la clínica, igual lo tengo, en donde hay una clasificación de métricas que puedo ir seleccionando métricas, pero cuando implementen métricas, no las implementen para castigar al equipo. Siempre es importante las métricas implementarlas para mejorar. Esas métricas, ese pool de métricas o esas mediciones las puedo llevar a la retro para que las veamos, para que las miremos. También algunas métricas de rendimiento puedo llevarlas a la sprint review para que la vean también en nuestro rendimiento los stakeholders. También esas métricas puedo llevarlas a la retro como para que mejoremos, para que veamos, oye, este indicador dice que tal cosa. Cuando uno tiene un indicador que algo me está diciendo, si no tengo esa métrica, soy ciego. Muchas veces no sabemos por qué nos está pasando algo y en las métricas puede estar la respuesta. Así que es súper importante implementar algunas métricas. Bien, bueno, esta ha sido la actividad que les quería traer. Un video no sé si tan corto, no sé si tan largo, pero bueno, la idea es que ustedes puedan hacer esta actividad con sus equipos, ya sea que están partiendo, ya sea que están tomando un equipo que ya está en curso, o ya sea que ya llevan en ese equipo mucho tiempo y quieren revisar al menos o volver a las bases de poder ver cómo estamos llevando nuestro framework. Esto puede ser utilizado en cualquier ámbito también, no necesariamente en un equipo Scrum. Ustedes pueden plantear el proceso de trabajo que está llevando su equipo de atracción de talento, su equipo de ventas. Pueden tomar su proceso, plasmarlo en un mural y ver y decirle al equipo que ponga POSIT en cada una de las cajitas de ese proceso para decir cuáles son sus dolores. También puede ser. Eso es volver a las bases, es autoanalizarse. Todos los equipos que no hacen este autoanálisis siempre van retrocediendo. Entonces, si ustedes hacen esto, van directamente hacia arriba. Detienen el retroceso de los equipos. Detienen los problemas. Y van directamente a crecer como equipo. Así que no pierdas la oportunidad de hacer esto con tus equipos, que seguro te va a ser de gran valor. Y tú como Scrum Master, tú como jefe, tú como líder de cualquier equipo que sea, lo vas a agradecer cuando veas los resultados. Hagan un plan de acción después, con los temas en rojo, ¿cierto? Para ver qué accionables, y acuérdenlo con el equipo, porque si lo acuerdan con el equipo, ese plan de acción, efectivamente se van a sentir parte, se van a sentir dueños, por ende, lo van a hacer y lo van a defender, ¿ya? Consejo
de un humilde servidor de la Clínica de Agilidad. Así que bien, bienvenidos al 2025, primer video del 2025. Nos vemos, que estén muy bien. Nos vemos en la próxima. Adiós.